Hermanos, muy buenas noches. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes nuevamente con una cápsula más. El tema de hoy es acerca de los enemigos de la armonía. Vamos a hablar acerca de la pereza, de la flojera. Y así como en otros enemigos de la armonía, veremos los aspectos principales y lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Primero, ¿qué es la flojera o qué es la pereza? ¿Qué la ocasiona? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son las consecuencias? Y lo más importante, ¿cómo podemos vencerla? Bien, ¿qué es la flojera? Definición, en la Real Academia de la Lengua Española, yo encontré dos acepciones de acuerdo a su naturaleza. La primera es la debilidad o el cansancio. Y la segunda definición se define como unos sinónimos como pereza, negligencia o descuido. Eso me llamó mucho la atención. Vamos a ver un poquito más a fondo esa parte. Dice Proverbios 24:10: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y así comenzamos. Y basándonos en las dos acepciones que vimos hace un momento, la primera que es la debilidad o cansancio, y la segunda que era la pereza, negligencia o el descuido, vamos a ir estudiando la flojera y también a ver qué la ocasiona. Analicemos ambas. Inciso A, debilidad o cansancio. Bueno, la flojera o la pereza puede ser por consecuencia de factores externos. Y una continuidad, veamos. Esto puede ser en las diferentes áreas del ser humano. ¿Cuáles áreas? Primero, el área física. Puede ser por exceso de trabajo, por enfermedad o por accidente. Por un accidente me refiero. Y que después de que nuestra recuperación ya viene, seguimos postrados sin ninguna necesidad. También la segunda área puede ser el área mental o intelectual. Bueno, puede ser por cuestiones afectivas, por cuestiones emocionales, por factores académicos o también laborales, que así como en lo anterior, nosotros no nos quedamos postrados y no seguimos adelante. También la debilidad o el cansancio puede ser por este otro factor en el área espiritual. La primera, y es muy triste, por la falta de Cristo en la vida de la persona, y sabemos que Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. Y lo podríamos atribuir a circunstancias de vida, de herencia, de costumbres, de ideología, y en ocasiones no tener un propósito real en la vida. Sin Cristo es frustrante, y lo más triste es que estas personas que viven en esa situación no lo saben. También dentro del área espiritual puede ser por un enfriamiento espiritual. Y esto es por un alejamiento del Creador. Se han alejado de nuestro Dios, han perdido ese primer amor y esto ha provocado que se estanquen en su pereza espiritual y no permitan reactivarse. Bien, ¿qué ocasiona? ¿Qué ocasiona la pereza? Veamos el segundo punto, la pereza, la negligencia o el descuido. Este aspecto es más delicado, pues es por decisión, sin una razón física, emocional o espiritual aparente. La pereza, negligencia o descuido tiene mucho que ver con nuestra decisión, nuestra responsabilidad. El hecho de considerar nuestras prioridades aún a sabiendas de los resultados o consecuencias, pero nuestras decisiones van definiendo nuestra vida. Y esto que acabamos de ver nos lleva a ver cómo opera y sus consecuencias. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante
y tu pobreza como hombre armado. Ahí están parte de las consecuencias. Vendrá la necesidad como caminante y la pobreza como un hombre armado. En Proverbios 19:15 podemos ver, dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces también vendrá el hambre, así como el hombre armado y la necesidad y las manos en reposo. En Eclesiastés 10:18 podemos ver, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces vendrá también ruina y destrucción. Lo que acabamos de ver, las consecuencias de la pereza, de la flojera, de la desidia, traen solamente ruina, hambre, destrucción y muchas veces trae la muerte. Por lo que acabamos de ver, la pereza también es un enemigo de la armonía, porque afectará nuestra vida, afectará la vida de los que nos rodean, puede afectar también en el lugar donde laboramos, en la escuela donde estemos, o también la iglesia. Es un terrible enemigo de la armonía. Ahora, lo más importante, ¿cómo podemos vencerla? Sabemos, hermanos y amigos, que hay momentos para todo. Ahí en Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Y sabemos también que el descanso es ordenado por Dios. En Éxodo 23:12 podemos leer, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Este mismo versículo, con las mismas ordenanzas de nuestro Dios, lo podemos ver también en Éxodo 31:15, en Éxodo 34:21, en Éxodo 35:2 y en Levítico 23:3. 6 días trabajaremos y el séptimo día descansaremos, porque así lo ha ordenado el Señor. Además, Dios nos diseñó y sabe que tenemos todo tipo de necesidades, entre ellas el descanso. Y lo podemos ver ahí en Marcos 6, del 30 al 32, donde dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Dios sabe que tenemos necesidad y Él así también lo ha ordenado, que trabajemos 6 días, descansemos el séptimo día dedicándoselo al Señor. Pero una cosa, hermanos y amigos, es la necesidad del descanso después de haber trabajado o de una enfermedad, en el agobio de las responsabilidades y de pensamientos, y otra cosa es postrarse viendo pasar el tiempo, viendo pasar a los demás, viendo hacer a los demás. Pues siendo así, tarde o temprano vendrán el hambre, la ruina, muy probablemente la enfermedad, la desesperación, cuando ya sea demasiado tarde. Para vencerla, vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencerla? En Proverbios 6, del 4 al 8, dice así: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. También podemos ver ahí en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero nos habla a trabajar para que en el tiempo de la siega podamos tener lo que necesitamos, y también que seamos constantes en todos los caminos, no seamos de doble ánimo. Y luego dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si purificamos nuestros corazones y nos acercamos al Señor, Él nos espera con los brazos abiertos, dándonos lo que nosotros necesitamos. Pero también debemos hacer lo que tenemos que hacer. Levántate de una vez, ve a Dios. Hoy es el día, ahora es el momento. Mañana podría ser demasiado tarde. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y así, trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, dejando la pereza, la desidia o el descuido de un lado, y con nuestro testimonio le daremos la honra, la gloria y el honor a nuestro Dios. Hermanos, muchas gracias, cuídense mucho, que Dios les bendiga.